Bueno, pues ayer nos despedíamos viendo la primera parte de esta fantástica vista de Zaragoza de Juan Bautista Martínez del Mazo, a quien, por cierto, la ciudad le dedicó una calle en la Almozara. Y hoy continuamos pues, con la segunda parte. Ahora vamos a fijarnos en la propia ciudad, o sea, en el paisaje urbano. Vamos a ir viendo una serie de cosas que se conservan todavía. Alguna otra no, pero muchas sí. Cuando miramos esto y miramos la fachada actual de Zaragoza, pues a primera vista da la impresión de que todo ha cambiado, pero para nada. Lo primero que se conserva, el puente de piedra, ¿vale? Con sucesivas restauraciones, porque ya veis que las riadas lo maltrataban muchas veces, el puente de piedra. Si miráis al otro lado, a la izquierda, veis el puente de tablas, que aquí también se llevó la riada, pero luego lo reconstruyeron con mucha más rapidez. Entonces, claro, ¿qué ocurre? El puente de tablas no lo tenemos, pero tenemos dos cosas. Una calle por el barrio Jesús que se llama Calle del Puente de Tablas, que esto ya es una pista, ¿no? Pero además, tanto en la orilla del barrio Jesús como en la de enfrente, se conservan los arranques del puente, los pies. Entonces, la próxima vez que vayáis a pasear por el río, ya sabéis lo que tenéis que mirar. Está casi a la altura del puente de hierro, casi, Está un poco más hacia el pilar, poco. Bueno, pues ahí están los pies del puente de tablas. Pero ahora vamos a mirar las construcciones. Y vamos a empezar de izquierda, la Torre de la Madalena, hasta la derecha, donde está la aljafería. La ciudad, al fin y al cabo, no era más que eso, en aquel momento, ¿vale? Bueno, pues veis la Torre de la Madalena. Hay una diferencia con la actual, y es el remate barroco que se le hizo en el siglo XVII. Ese remate duraría hasta el XX, pero se quitó en las sucesivas restauraciones y ahora se ve ese remate almenado, ya digo, es producto de una restauración. Entonces, ¿qué pasa? Pues la tenemos ahí al fondo. Pero vamos a ir avanzando y vamos a llegar hasta la SEO. La SEO no tiene la torre barroca actual todavía. Tiene el minarete de la mezquita, que se conserva aún, la mezquita musulmana. Entonces, ese minarete estuvo ahí hasta que a finales del siglo XVII se empezó a hacer la gran torre barroca actual. Espectacular. Pero hasta entonces estuvo la torre musulmana, de la que sabemos algo, porque, no conservamos la torre, pero aparte de esta imagen, o la vista de Antonio de las Viñas del siglo anterior, del XVI, tenemos una cosa, que es la huella que dejó la torre. ¿Y dónde la dejó? Pues en una capilla de la SEO. El muro de yeso apoyado sobre la torre, pues claro, al tirar la torre quedó toda la huella de la decoración. ¿Vale? No tenemos nada más. La torre es muy pequeñica, relativamente pequeña, pero lo que se ve perfectamente es el espectacular cimborrio del aseo, que es lo que estáis viendo en la imagen, ¿vale? Perfectamente conservado en la actualidad, se ve igual. Era de lo que más llamaba la atención a los viajeros, De hecho, os pongo una imagen de la vista de Antonio de las Viñas, de la anterior, y ahí veréis las dimensiones que tiene, que realmente no se corresponden con las que tiene de verdad, porque lo quieren hacer como muy espectacular. Lo que más llamaba la atención eran el cimborrio del aseo y la torre nueva. Ya llegaremos. Tenemos la SEO, pero delante del aseo hay varias cosas. Un poco más a la izquierda hay dos torres gemelas que no se conservan más que en el recuerdo. Son las torres del Palacio del Marqués de Almonacid, y si os fijáis, la próxima vez que paséis por la Plaza San Bruno, que está aquí detrás del aseo, pues veréis una torrecita con un reloj, en aquellas viviendas que hay en la plaza. Bueno, pues allí se conserva un poco el recuerdo, pero nada más. Lo que sí que está es el Palacio Arzobispal, que está justo al lado. Los viajeros decían que era la mejor residencia de la ciudad. Y de hecho, cuando, por ejemplo, Carlos V, el emperador, estaba en Zaragoza, se alojaba en casa de su primo el arzobispo, y no en la aljafería, que era el Palacio Real, pero que estaba peor acondicionado. Si os fijáis en la fachada del palacio que da al río, veréis que en cada extremo de la fachada hay una torre, ¿no? Hasta tiempos recientes se conservaron las dos torres, pero una de ellas desapareció. Y cuando se hicieron las viviendas de la Plaza San Bruno, se recreó el ladrillo, como podéis ver en esta foto, un poco para conservar el recuerdo. Y al lado del Palacio Arzobispal, comunicó con por una galería, está el magnífico edificio de la Diputación del Reino, donde ahora está la Casa de la Iglesia, totalmente perdido, o casi totalmente perdido, en la Guerra de Independencia. Desapareció con sus contenidos, no solamente su magnífica decoración, sino sobre todo el archivo del reino que estaba dentro. Una pena, y es una de las grandes pérdidas de los sitios en Zaragoza. Bueno, pues es ese edificio que tiene ese tejado de cerámica de colores, formando un dibujo. Bueno, pues eso era la Diputación del Reino. Si miráis ahora un detalle de la vista que hizo Antonio de las Viñas en el siglo XVI, aquí se ve mucho mejor, porque se ve el Palacio Arzobispal. ¿Veis que pone la Casa del Vespo, o sea, la Casa del Obispo? A la derecha, la galería que lo une con la Diputación del Reino que hicieron los Reyes Católicos. Y luego el edificio de la Diputación, el que tiene el tejado de colores, aunque en realidad veis que es un cuerpo que da hacia el río, otro cuerpo que da hacia el aseo, y entre medio un patio que, bueno, se ve ahí, tiene un muro con almenas. Justo al lado de la Diputación del Reino, un poco más a la derecha, hay una puertecica, que es la Puerta del Ángel. Bueno, aquí os dejo una imagen bastante posterior en la que se ve la puerta. Veis que es muy posterior porque al fondo ya se ve el pilar barroco y también la escultura del ángel que hizo Gil Morlanes para la misma puerta. Aquí veis una reconstrucción de dónde estaría la puerta hoy. Veis que al fondo está, bueno, es el puente de piedra, a la derecha está la lonja. Y aquí estamos por el interior. ¿Veis la lonja a la izquierda? Bueno, pues la puerta en un momento posterior. Y al lado de la puerta del ángel, la lonja,
conservado actualmente, salvo por una cosa. Porque si os fijáis, os voy a poner un detalle, hay una torrecilla circular en una de las esquinas. Esa torrecilla permitía acceder, esa escalera que había dentro, quiero decir, permitía acceder a la falsa. La falsa es el espacio que hay entre las bóvedas y el tejado. Entonces permitía acceder a la falsa, que parece que se utilizaba como almacén para guardar las armas de la milicia urbana de Zaragoza. Hoy, en este momento, si se quiere entrar a la falsa, se tiene que entrar con una grúa por las ventanas. No hay otra opción, porque esa torre se perdió. Bueno, al lado, las casas de la ciudad, o sea, el ayuntamiento, las casas del puente. El ayuntamiento estuvo allí desde la Edad Media hasta la actualidad, salvo un periodo del siglo XX, que es cuando, bueno, se trasladó a lo que era la Plaza Santo Domingo y acabó construyéndose el ayuntamiento actual. Pero la ubicación es la misma. El ayuntamiento además estaba comunicado con una lonja porque bueno, se pasaba directamente por una capilla dedicada al Ángel Custodio, que era uno de los protectores de la ciudad. Por eso la Puerta del Ángel, y por eso hoy todavía en la puerta del ayuntamiento tenemos una imagen de San Valero, patrón de la ciudad, y del Ángel Custodio, hechas por Pablo Serrano ya en el siglo XX. Bueno, las casas del puente, seguimos, y tenemos el edificio del Pilar, que es el que más ha cambiado, porque es el Pilar Mudéjar. El edificio que se hizo en el siglo XV y que se mantenía todavía. Fue a raíz del milagro de Calanda y a raíz también de 1642, la Virgen del Pilar se convierte en patrona de Zaragoza. 1647 es cuando se toma la decisión de pintar este cuadro, que si os acordáis, estaba presidido por la Virgen del Pilar. Y unos años después es cuando se toma la decisión, bueno, primero, 1676 es cuando llega la bula de unión, que dice que el Pilar será tan catedral como el Aseo, con lo cual Zaragoza se convierte en la primera ciudad del mundo en tener dos catedrales, y a raíz de eso es cuando dicen, vamos a tirar el edificio Mudéjar, vamos a hacer uno mucho más grande y mucho más actual. Y es cuando se decide hacer el edificio barroco, a finales del 17. Entonces, eso aquí no se ve todavía, lógicamente. Entonces, tenemos el otro, mucho más pequeño, del que, bueno, tenemos poca documentación sobre cómo sería, pero esta imagen es de las más importantes que conservamos. En el interior se conservan muchas cosas, por ejemplo, el retablo, el coro, muchas cosas, de aquel edificio anterior. La cuestión, ¿qué más tenemos? Pues detrás una enorme torre, que es la Torre Nueva, algo inclinada, porque la torre la Torre Nueva es la torre Mudéjar más alta que se hizo nunca, y era una torre hecha, no era una torre religiosa, era una torre civil, la hizo el ayuntamiento, y la hizo para el reloj de la ciudad, ya a principios del siglo XVI. Entonces, llegamos así hasta finales del XIX, que es cuando se toma la decisión controvertida, polémica, lamentable, de tirarla. Pero llegó a tiempo de que hubiera muchas fotos de la torre. Bueno, pues aquí aparece también dominando un poco el cielo de la ciudad, porque no existían ni la Torre de la Seo ni las Torres del Pilar todavía, con lo cual era la más alta de Zaragoza. De hecho, en la Gran Independencia, durante los sitios, el vigía de la ciudad estaba en lo alto de la Torre Nueva, porque entre lo alta que era la torre y lo llano, que es el entorno de la ciudad, pues se podía ver hasta muy lejos. Seguimos un poco a la derecha y lo que aparece es la Zuda, el conjunto de la Zuda que se llamaba la Zuda del Hospital, porque toda esa zona pertenecía a la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Entonces, es donde había estado el antiguo palacio de los reyes musulmanes, pero de aquello no quedaba nada y se había transformado completamente con el tiempo. Bueno, continuamos un poco más y aparece la Torre de San Pablo, una torre mudéjar que sigue en pie, magnífica, con un remate diferente al actual, porque es el remate barroco, y que, bueno, entonces está declarada Patrimonio de la Humanidad, junto con la iglesia. Un poco más allá está el Palacio de la Aljafería. Está fuera de la ciudad, porque ya cuando lo construyeron los reyes musulmanes era un palacio recreo, con lo cual estaba en medio del campo, y en época cristiana, cuando los reyes de Aragón lo convirtieron en su residencia, en su palacio principal, pues bueno, se fue transformando, pero el entorno no cambió demasiado. Entonces siguió estando fuera pues hasta el siglo XIX, incluso más del siglo XIX, hasta el siglo XX. Entonces, bueno, pues lo vemos allí un poco aislado, con la enorme Torre del Trovador, que es lo que más llama la atención. Bueno, Juan Bautista Martínez del Mazo, el príncipe Baltasar Carlos en realidad, que fue quien lo encargó, y Felipe IV, que pidió después de la muerte de su hijo que se acabara, nos regaló un documento maravilloso sobre nuestra ciudad. Es una increíble postal de cómo era Zaragoza en aquel momento. Y claro, es evidente, era una ciudad magnífica. Los viajeros del 16, del 17 lo repiten muchas veces. Algunos la comparan, por ejemplo, algunos viajeros cuando hablan del coso y de la anchura del coso por el que podían pasar 6 carruajes a la vez, que era algo que llamaba la atención, lo comparan con el Cásaro de Palermo, que era una de las grandes calles del Mediterráneo. O dicen que, bueno, pues una persona normal vivía mejor alojada en Zaragoza que muchos ricos en otras ciudades, porque la calidad de las casas era estupenda. Entonces, hablan continuamente de ella en términos elogiosísimos. Bueno, pues eso todavía se puede ver aquí. Parte de aquello se perdería tiempo después en los sitios, con la Gran Independencia. Bueno, muchos de los edificios que se ven aquí desaparecieron entonces. Probablemente el más importante de los que desapareció es la Diputación del Reino de la que hablábamos antes. En cualquier caso, mucho se conserva. Y mucho más de lo que los zaragozanos pensamos, porque a veces nos gusta flagelarnos, pero mucho sigue ahí, sigue en pie, y el patrimonio de nuestra ciudad sigue siendo extraordinario.
Entonces, gracias a vistas como estas, podemos ver un edificio que hoy está un poco descontextualizado y situarlo en el contexto en el que estaba. Y gracias a la vista maravillosa de Antonio de las Viñas, bueno, pues podemos imaginarnos un siglo antes. En su época es así, de máximo esplendor. Así que nada, cuando vais al Prado, dedicad un rato a esta vista fantástica, porque os podéis perder en los detalles. Y es maravilloso. En esos personajes que hay ahí, muchos historiadores han intentado descifrar quién podían ser. Algunos pues son puras hipótesis, pero en esos personajes y sobre todo en las actividades que hacen, en recordar cómo los zaragozanos de otras épocas disfrutaban del río y disfrutaban de la ciudad y se relacionaban entre ellos. Podéis perderos entre los edificios, hacer un poco como el Diablo Cojuelo, ese personaje que le encantaba subirse a los tejados de Madrid y levantar los tejados para ver lo que había dentro y cómo vivía la gente y qué estaban haciendo y cómo pecaban. Eso le gustaba lo que más. Bueno, pues podéis hacer de Diablo Cojuelo e intentar levantar los tejados con la imaginación e imaginaos la vida de los zaragozanos en el interior. Bueno, mañana más. ¿Qué os iba a decir? Pues lo de todos los días, que si queréis os podéis suscribir a nuestro canal para recibir las notificaciones, porque no solo publicamos esto, publicamos más cosas. Y además de eso, pues podéis darnos un me gusta para que nosotros nos reforcemos un poquito que lo necesitamos. Que sabemos que somos mágicos, pero si nos lo dicen nos gusta. Entonces nada, simplemente dad un me gusta y si no os gusta, poned un comentario y decid, Carlos, eres cada día más canso, te está sentando fatal el confinamiento, cállate un poco por favor, haz las cosas más cortas. No me digáis que me peine mejor porque llevo el pelo larguísimo y es imposible. Eso no se puede solucionar. Pero esas cosas sí me las podéis decir. Y si os gusta también, que a todo el mundo le gusta que se lo digan. ¿Vale? Hasta mañana.